Buenos días con todos. Creo que no doy la espalda a nadie aquí, así que bien. Quiero saludar en primer lugar a todos los ecuatorianos que nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes y de una cadena nacional de radios. En segundo lugar, a todos los candidatos asambleístas, parlamentaria andina, tanto a los que están aquí como a los que nos escuchan desde sus provincias, porque esto es un acto simbólico en función de las circunstancias sanitarias que vive el país y ya se repetirá en las distintas provincias. Y también, por supuesto, saludar a ustedes, señores periodistas, agradecerles la amabilidad de venir y pedirles a todos que me escuchen con mucha atención, porque lo que voy a decir tiene la intención, silencio señor, por favor, tiene la intención de ayudar a salir a los ecuatorianos pobres fundamentalmente, a todos por cierto, pero a los pobres fundamentalmente, de la aguda crisis múltiple que sufre el país, pero sobre todo crisis económica, pérdida de empleo, rebaja de sueldos, paralización, no ventas, no cobros, no pagos. No necesito escribirla, porque ustedes la sienten, señores, en el alma, en el corazón y en el bolsillo. Muy bien. Los asambleístas, los legisladores, los parlamentarios no tienen simplemente la misión de fiscalizar, que es importante. No tienen simplemente la misión de controlar la democracia a base de impedir el abuso de algunas de las funciones del Estado que deben ser independientes, pero a su vez sopesadas, controladas. Tienen la obligación de hacer leyes, pero más que leyes, tienen la intervención obligatoria en propuestas, en apoyos a consultas y sobre todo iniciativas que pueda recoger el presidente de la República para sacar al país de la pobreza y convertir esa pobreza en prosperidad colectiva. Hacia allá apunta nuestra propuesta y por eso he hecho la explicación previa. Primera propuesta: conectar a todos los ecuatorianos a través de internet gratuita y sin cable. 40.000 puntos en todas las ciudades del país, empezando por las más pobladas, pues este es un programa que dura 4 años. 90 minutos al día, gratuitos, no acumulables, ningún límite para los usuarios. Segunda propuesta: control, monitoreo y diagnóstico de la salud, gratuito por cierto, desde sus teléfonos inteligentes. 2.400.000 personas, es decir, aproximadamente las 600.000 familias más pobres, que tengan entre sus miembros personas con preexistencia de problemas cardíacos, especialmente presión arterial elevada, diabetes y obesidad, van a ser monitoreadas, controladas y diagnosticadas a través del uso gratuito de una plataforma que se puede descargar y usar desde los teléfonos celulares. Y van a recibir, cada familia, gratuitamente, un tensiómetro que sirve para medir la presión arterial y un aparato para medir las pulsaciones, o sea, el ritmo cardíaco y el oxígeno en la sangre. Esto último ayuda también a detectar prematuramente la enfermedad del COVID, porque cuando se empieza a bajar la oxigenación, eso es un síntoma casi seguro de que hay problemas en esa materia. Tercera propuesta: teleprosperidad
familiar gratuita. Las 400.000 familias más pobres del Ecuador tendrán que recibir un computador nuevo gratuito con interconexión directa a su casa gratuita, para que puedan usar gratuitamente también plataformas de teletrabajo, de teleemprendimiento, de teleidioma y especialmente de inglés y de teleentretenimiento, que también se necesita. Para eso se harán las solicitudes respectivas, que al igual como hicimos en su momento con las viviendas, con las tablets, etcétera, se despacharán en orden y número de llegada, excluyendo a las personas a quienes se les compruebe que ya tienen ese equipo y ese servicio en su casa. Esta es la forma de poner al ecuatoriano pobre no solamente en posición de salir de la crisis, porque es fácil entender por qué digo eso, sino ponerlo en el siglo XXI de verdad. La internet, la conectividad, los teleprogramas que he mencionado no son para los ricos y para la clase media nada más, son para todos. El país tiene que salir porque lo sacamos todos adelante. Propuesta número 4. Estas ya tienen que ver más bien con la consulta, pero igual son propuestas nuestras y las resumo. Supresión o rebaja de intereses, crédito muy barato y tecnología incorporada al desarrollo para que varios sectores productivos, especialmente pequeños productores, puedan generar ingresos, empleo, producción y rentabilidad, que es lo que hoy día no tienen. Y lo detallo. Exoneración total de impuestos, incluyendo el impuesto a la renta, al sector turístico del Ecuador, que ha sido devastado y sigue devastado por el coronavirus. Exoneración total de impuestos, salvo el impuesto a la renta. Si ganan, que paguen. Para los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuacultores y artesanos. Rebaja parcial de los impuestos a todo el sector del transporte de carga, que hoy día lo hace incompetitivo. Ustedes van al Perú, encuentran una llanta, una camioneta, un tractor, un camión del mismo origen, muchísimo más barato que en el Ecuador. ¿Y qué es lo que encarece toda esa operación? Perdóname la expresión, la angurrientería y la torpeza de un Estado que exacciona a los ciudadanos, porque ese dinero no se lo gana el vendedor del tractor, ni de la camioneta, ni el camión. Se lo traslada a quien lo compra, el valor sí, pero eso se lo gana el Estado y no se lo debe ganar. Por eso es que no podemos competir con Colombia, no podemos competir con Perú, por decir dos países cercanos. Crédito absolutamente barato, repito, para todo lo que es pequeño ganadero, pequeño agricultor, pequeño acuacultor, pescador artesanal y artesanos. Y también tecnología incorporada al desarrollo. Semillas de alto rendimiento gratis al pequeño agricultor. Con la misma inversión podrá producir muchísimo más. Material genético para inseminación artificial a los pequeños ganaderos. Con pajuelas de toros muy caros que venden su semen a través del sistema internacional para inseminación artificial, se va a elevar enormemente la producción de carne y de leche en el país. ¿Y ustedes saben cuánto vale cada pajuela? $40. Para ayudar a 1 millón de ganaderos, $40 millones, de un presupuesto que excede los 30.000 millones
de dólares, que ojalá exceda los 30.000 millones de dólares, en un poquito, porque hoy día es de 35.000 o 36.000 millones de dólares. Y un buque laboratorio, que es lo que quieren los pescadores artesanales para poder localizar las manchas de pescado, que hoy no lo pueden hacer como lo hacen los medianos y los grandes, y sobre todo para que sus familias sepan si viven y dónde están ubicados. Esa gente sale a pescar cada día con la bendición de Dios y de la familia. Nadie sabe dónde están, si se los tragó el mar, o los asaltaron o los mataron los piratas. Quinta propuesta: impedir por siempre que ningún gobierno siga disponiendo de los aportes de los asegurados a los sistemas de seguridad social, tanto al IES como al ISPOL como al IFA, que siga disponiendo arbitrariamente de las rentas que por ley y por constitución le corresponden a todos los alcaldes, cualquiera sea la región, ideología, etcétera, del país, a todos los prefectos del país, a las 780 juntas parroquiales del Ecuador, y que siga disponiendo del IVA de propiedad de esos gobiernos autónomos descentralizados y de las universidades particulares y públicas, así como de los exportadores. ¿Y eso cómo se hace? Prohibiendo que el IFA, el IES y el ISPOL inviertan a ningún título, ni préstamos, ni inversiones, ninguna alcahuetería disfrazada con otro nombre en el gobierno nacional, que ha desvalijado a los más de 3 millones de aportantes al Seguro Social que provienen del sector público o del sector privado, entregando nada menos que una quinta parte de su sueldo. Eso vale 500 millones de dólares al mes, que se dilapidan en vez de convertirse en salud real, en préstamos suficientes, en pensiones jubilares justas y de invertirse en la economía ecuatoriana para generar crecimiento, empleo, ingresos, y a través de ese crecimiento, bajando impuestos, subir las recaudaciones del Estado, como se hace en todos los países que tienen la inteligencia para aplicar medidas de éxito. En cuanto a las rentas de los GATS, ya no van a ir a través de la cuenta única del Tesoro al bolsillo del Ministerio de Finanzas, sino a pasar automáticamente esa cuenta al Banco Central del Ecuador para que haga el papel de retener esos dineros y entregarlos cada mes a cada uno de los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales. Quien incumpla esta disposición será cesado ipso iure, eso quiere decir de derecho, en su cargo. No estamos diciendo destitución, porque entonces le piden al presidente que destituya al funcionario y se las arregla para no destituirlo. Aquí queda destituido de derecho, con la simple prueba que no admite nada en contrario de que no ha acreditado los fondos o que ha violado las disposiciones. En el caso del IVA, el tema es más simple. El IVA ya no se va a entregar. El IVA propio no hay por qué entregarlo para que lo devuelvan y no lo devuelven en algunos casos de hace 3 años. Simplemente se suprime esa disposición. Y luego, sexta propuesta, creación de 2 delitos. El uno, que pena con 50 años de cárcel sin rebaja a quien viole y mate a un menor de 14 años. Y el otro, 3 años de prisión para quien de manera dolosa y habitual perjudique a los pequeños productores de artículos perecibles, como pescado, frutas, legumbres, etcétera, etcétera. Esa es nuestra propuesta, señores. Y para que se sorprendan, ¿saben cuánto valen los 3 primeros rubros? Es decir, ponerle internet gratuita y por cable a todo el país, el monitoreo y el control de la salud, repito, especialmente en hipertensión arterial, obesidad y diabetes, a través de aplicaciones de uso gratuito,
y la entrega de los tensiómetros y los aparatos para medir el pulso y el oxígeno. Y también la tercera, que ya les expliqué, prosperidad familiar gratuita por vía tecnológica. Eso vale la 200ava parte del presupuesto del Estado si es que fuera de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones. El 1% son 300 millones. 150 millones, que es lo que alrededor de eso vale este proyecto, según hemos calculado. Obviamente se hará en su momento con las licitaciones internacionales del caso, etcétera. 150 millones al año son un 200avo del presupuesto del Estado. Si los pobres de este país, si la tecnología, si la innovación, si el avance, si el progreso, si el salir, perdónenme la palabra, de esta joda crónica a la que nos ha llevado la corrupción, la incapacidad, la falta de alma, el deseo de servir, si eso no merecemos los ecuatorianos, entonces ¿qué merecemos los ecuatorianos? Se gastan esa plata en las nimiedades más ridículas, en un par de aviones, y no quiero hablar del gasto ilícito que supera en mucho cada año esa cifra. Esa es nuestra propuesta. Tenemos un candidato presidencial, Guillermo Lasso. Tenemos con él ciertas discrepancias, pero tenemos con él grandes coincidencias. Y esta propuesta anoche se la hice conocer a Guillermo Lasso. Espero que la mire con simpatía y se pronuncie. Respetaré su criterio, pero esta es la propuesta social cristiana que va al Congreso. Ojalá Guillermo Lasso aceptara esta propuesta, porque entonces no necesitaríamos ir al Congreso. Esto se podría hacer de inmediato, pero en fin, a quien corresponde gobernar es al presidente de la República, que ojalá sea él. A nosotros nos corresponde hacer que se gobierne como se debe gobernar. Para eso sirven los asambleístas. Yo no quiero que pase en el Ecuador lo que pasó en Brasil hace algunos años, cuando un payaso que se llamaba Timbiriqui le hizo una pregunta a los brasileros y les dijo: ¿ustedes saben para qué sirve un legislador? Yo no. Y quiero que me manden allá para averiguar y contarles. ¿Y saben lo que sucedió? Barrió en las elecciones. Aquí tenemos gente como estas señoritas, señoras y señores, y como los que hoy día nos representan y como los que nos representarán mañana en todo el país, que no son payasos, que sí saben qué hacer, que sí lo van a hacer y que sobre todo saben para quién hacerlo. Para todos los ecuatorianos y especialmente para los pobres del país, y con la urgencia que requiere salir de la crisis económica que afecta a los ecuatorianos. Si tienen preguntas pertinentes, señores, no quiero hablar de los Estados Unidos ni de juicios políticos, con eso no come la gente ni progresa. Quiero hablar, si ustedes tienen interés, de cualquier cosa relativa a lo que acabo de decir. Abogado, buenos días. Sí. ¿Cómo hacer que funcione una asamblea que es la más desprestigiada de la historia? ¿Hay cómo limpiar esa imagen y realmente producir leyes beneficiosas? No conozco cuerpo colectivo en el mundo que tenga buena imagen, pero sí conozco muchos legisladores, y entre ellos a los que representan a la CEI y aliados, que saben qué hacer. Ustedes son la prensa y son la voz del pueblo. Pidan cuentas, empujen a los legisladores a cumplir con su deber. Y si tenemos la suerte, que espero que la tengamos, de que un candidato presidencial serio como Guillermo Lasso acoja estas propuestas, entonces para muchas de estas cosas, salvo impuestos, etcétera, no habrá que pasar por la asamblea. Pero ¿sabe quién tiene la llave para que una asamblea funcione? Todos ustedes, todos los que me escuchan en el país, el pueblo. Voten bien, señores, voten por ustedes, no voten por los candidatos. Voten para que se resuelvan sus problemas, no los de los candidatos, los suyos, y van a tener una buena asamblea. Si votan mal,
tengo que decirles con franqueza, yo ya no aspiro a hacer nada, sino un ciudadano que consciente de su papel quiere defender a los ecuatorianos. Si votan mal, no se quejen después. Buenos días, abogado, y a todos los integrantes de la mesa. Sobre el crédito barato, nos interesaría saber si se circunscribiría a la banca pública o esto podría extenderse también a la banca privada, que ha tenido sus observaciones por parte de sectores productivos. Se suscribe dentro del mundo de la banca pública, de la banca de desarrollo. No se puede obligar a la banca privada a dar créditos a largo plazo y muy bajo interés y en algunos casos subsidiados. Lo que yo sí aspiro de la banca privada es que la banca privada extranjera se le permita venir al Ecuador a competir con la banca nacional para que bajen las tasas de interés y sea más productiva y más rentable y más generadora de trabajo, de ingresos y de riqueza, todo lo que hacemos los ecuatorianos. Eso es otra cosa. Buenos días, abogado. Buenos días con todos. María Los Ángeles Rendón, del canal de la Universidad Católica. Al llegar a la Asamblea Nacional, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer más alianzas con otros partidos o movimientos políticos? Buenos días. Con todos los que quieran votar por nuestras ideas, sí. Y si tienen mejores ideas que las nuestras, votaremos por esas ideas también. Lo que hay que desterrar es al que no tiene ideas, que hay veces es peor que el que tiene malas ideas, porque no se las combate, porque no se las sabe. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Eduardo Vargas, de Radio Élite. Una consulta en general por las 6 propuestas que usted presenta, obviamente son favorables para la ciudadanía. Dentro de esas mismas propuestas, quizás ahondar un poco más en el tema ley humanitaria. Hoy sabemos que por la pandemia varios docentes han tenido que ser despedidos, varios médicos han tenido que salir y obviamente esos médicos son los que han estado luchando contra la pandemia. Mire, el mundo siempre aprende lecciones en los peores momentos. El mundo, cuando más ha progresado, paradójicamente, es después de las guerras y de las pestes. El coronavirus nos deja una buena herencia dentro de todo lo malo que ha causado y seguirá causando. El teletrabajo, el teleemprendimiento, la teleinnovación. El coronavirus se acabará, espero que pronto, pero tenemos que hacer que el teletrabajo se constituya en una nueva modalidad de trabajo. Porque hay que, si el trabajo no viene a uno, hay que llevar el esfuerzo del trabajo hacia las empresas. Y lo mismo pasa con el teleemprendimiento. Si un individuo tiene internet gratuita suficiente, si tiene computadora, si tiene programas gratuitos para teletrabajar, ¿no es cierto?, como Khan Academy, Excel, etcétera, y muchos otros modernos, ese individuo puede producir por encima de su barrio, de su ciudad, de su provincia y por encima de su país. De sumo, eso es el emprendimiento global. Así que milagros no van a haber. A Dios hay que rezarle para que ayude, para que haga el trabajo nuestro. No va a venir por aquí a trabajar por ninguno de nosotros. Abogado, buenos días. Antonio González, de Radio Morena. La propuesta que hemos escuchado se escucha muy favorable, más que todo para el pueblo, que eso es lo importante. Ya ha dialogado usted con el señor Guillermo Lasso, que es el candidato a la presidencia, pero ustedes no descartan tal vez dialogar con los otros partidos antes de las elecciones para hacerle la misma propuesta que le ha hecho el señor Guillermo Lasso, para ver si coinciden en la asamblea cuando ya se elijan. Yo tengo el deber ético, nosotros tenemos el deber ético de primero presentar esa propuesta al candidato que hemos escogido como nuestro, porque el señor Lasso es candidato de las 6 también, ¿no es cierto? Y a los otros candidatos encantados de mandarle la propuesta, pero por lo que oigo, o no entienden o no entenderían la propuesta o tienen propuestas contrarias a esa, el pueblo tendrá que escoger, pero que se la voy a mandar con gusto. Si hay alguna otra, con gusto, señor. Si no hay ninguna más, terminamos. ¿No hay más? Bueno, mil gracias a todos.